Bueno, buenas noches. Somos el único grupo de la sesión 24. Vamos a estar presentando nuestro proyecto. Yo soy Gadiel Colón. El próximo, por favor. Ricardo Macías. Alexis Serrano. Eduardo Sánchez. El Manzano. Fabián está excusado porque tiene un problema familiar y está fuera de Puerto Rico, se lo excuso. Y él es el que está por ahí. Sí, el Manzano. Bueno, Vamos a ver. Pues el programa de nosotros, ¿verdad? Consistía básicamente en mantener posición vertical, nivelado, ¿no? El asiento, ya que a su vez el operador de un tractor. Como se ve en la figura, ese tractor tiene diferentes desniveles, ya sea por está en una colina, o está en una montaña, o coge una piedra, lo que sea. Pero el objetivo era que ese asiento, no importa la posición de ese centro que se ve ahí, ese eje, pues se mantenga siempre en posición vertical. Y Technology Assessment. Realizamos investigaciones para encontrar una forma efectiva de diseñar mecanismos en las descripciones del proyecto, así como encontrar ideas para diseñar nuestro propio mecanismo. Después de algunas investigaciones encontramos esta parte de un mecanismo de asiento de tractor. A primera vista esto parece ser muy similar al mecanismo que estábamos tratando de construir, pero cuando se estudia el mecanismo es evidente que su propósito es levantar y bajar el asiento. Sin embargo, este mecanismo ayudó con el diseño del mecanismo existente. Continuando con la investigación, encontramos un proyecto de investigación dedicado a diferencias en las dimensiones de los diferentes asientos del tractor. Con este documento de investigaciones pudimos examinar los diferentes tipos de asientos de tractores, utilizando por diferentes fabricantes de tractores. Bueno, en Relevant Contemporary Issues, los tractores modernos combinan comodidad con eficiencia. Al crear este mecanismo, estamos evitando que el conductor del tractor se vuelque al menos de 30 grados. El mecanismo que se está diseñando para este proyecto puede ayudar al conductor a enfocarse en la tarea en cuestión para hacerlo más eficiente posible mientras conduce la máquina. Como se muestra en las imágenes a continuación, el conductor debe ajustarse inclinándose hacia un lado para contrarrestar la colina en la que conduce el tractor. Al construir este mecanismo, podemos contrarrestar esto, permitiendo solo que el tractor se mueva. Por lo tanto, no es necesario que el conductor del tractor se incline. Bueno, pues las responsabilidades profesionales y éticas de la ingeniería. Tenemos que, para este trabajo, en este documento va a contener las reglas básicas de procedimiento a seguir en caso de cualquier necesidad legal. Tenemos que el diseño que fue diseñado se supone que sea sujeto a inspecciones, evaluaciones o examinado por unos oficiales para que pasen las mismas. Tenemos, como ya saben, que la ingeniería a nivel mundial es una de las profesiones más importantes, más aprendidas. Se espera que los ingenieros, como profesionales que son, sigan los más altos estándares de honestidad e integridad para funcionar ahí. Bueno, en la parte de los principios de los ingenieros, tenemos que en este proyecto usamos varios tipos de aplicaciones de ingeniería, ya sea el programa de Creo Parametric, que se usa para diseñar mecanismos y se ve de forma tridimensional. Usamos la aplicación de MATLAB, que es un programa que nos ayuda para los cálculos y los análisis de las piezas. Se usan se usa matemática básica para integración y derivación de las fórmulas, para buscar la posición y las velocidades. Tenemos que
Para saber cuál mecanismo íbamos a teníamos que usar el concepto aprendido en el curso, ya sea como que son las juntas y los links. Próximo slide. En general, como profesionales, los ingenieros deben cumplir con sus deberes, como considerar primordialmente la seguridad, la salud y el bienestar del público en general. Tienen que prestar servicios solo en sus áreas de competencia. Tienen que emitir declaraciones públicas solo de manera objetiva y veraz. Deben actuar con cada empleado, cliente como agente o fideicomiso fieles. Se debe evitar los actos engañosos, hay que ser honesto y íntegro. Se debe conducir de manera honorable, responsable, ética y legal para mejorar el honor, la reputación y la utilidad de la profesión. Entonces, no deben... No, está de para atrás. No deben influenciar en sus deberes profesionales por interés de conflicto. No deben intentar obtener empleo, ascenso, compromisos profesionales, criticando falsamente el trabajo de otro ingeniero, otro compañero. No se debe intentar dañar maliciosa ni falsamente la reputación profesional de otro servidor. Y sobre todo se debe dar crédito del trabajo realizado a a quienes se le debe crédito y reconocer los intereses de propiedad de otro compañero. Ahora sí. Ya. ¿En serio? ¿Quién va? Pues los requerimientos principales del diseño fue que tuviese suficiente movilidad. En nuestro caso fue específicamente diseñado para aguantar inclinaciones de 30 grados, que el mecanismo sea lo suficientemente fuerte para aguantar el peso y las fuerzas que se está ejerciendo sobre la estructura mientras está el tractor o equipo en funcionamiento, que fuese fácil de manufacturar, que fuese eficiente en términos de los materiales y el diseño, que pueda aguantar la fuerza, que no sea demasiado complicado y que cumpla con los requerimientos del proyecto. ¿Vale? Pues este fue el primer diseño propuesto por el equipo. Es básicamente el asiento va a estar en la parte de arriba y las dos botellas pues van a aguantar el mecanismo estable, mientras el travesaño de abajo es lo que inclina. El diseño es simple, pero entendíamos que iba a ser un poco más complicado en términos de los cálculos y optamos por intentar otros diseños. Pásalo. Este es otro diseño muy similar al primero, con dimensiones más reales a las de un vehículo real, vaya la redundancia. Y aquí fue como tal que nos vinimos a dar cuenta de que los cálculos del mecanismo iban a ser un poquito más complicados y terminamos optando por un mecanismo de 4 bajas, también con botellas para ayudar en la suspensión.
Estos son los costos estimados de el diseño que escogimos. Escogimos aluminio porque es un material liviano y duradero, y también es fácil de adquirir y eh, de producir las piezas con el material, el machining. Dale. Ok, como parte como vamos a ver más adelante que Alexi va a estar expresando, y como mencionó Manzano, nosotros estuvimos trabajando, se trabajó el programa en CRIO, ¿no? El diseño se trabajó en CRIO y se corroboraron datos utilizando el programa MATLAB, que es básicamente una sumadora, ¿no? Donde se usaron las fórmulas, la hoja de fórmulas aprendidas en clase, ¿no? En donde se establecieron los lados, ¿verdad? Empezando por los lados, que es un input, y a base de ese input se trabajaron esas fórmulas. El único cambio trascendental es que nosotros establecimos el ground rotado, ¿no? Como vamos a ver ahorita mismo en el diseño, y eso nos obligaba, pues, a rotar 90 grados todos los cómputos. Se estableció posición, se estableció trayectoria, y la aceleración desde el punto donde trabajamos pues, la establecimos como constante, y eso la gráfica lo explica mejor y la vamos a ver más adelante. Próximo slide. Al igual, se hizo el análisis de fuerza. Primero se hizo a mano, uno de los retos más en cuanto a programación y a entendimiento, y lo tratamos de llevar a esa matriz. Pues salió una matriz de 9 por 9, similar a las que están en el libro y discutido en clase, que se llevó a programación. Próximo slide. Dale al otro. ¿Ves ahí? Esos son los puntos. Esos son los cómputos a mano, y ahí pues se visualiza un poquito el cinemático, ¿no? El diagrama cinemático por link, empezando por el 2, el 3 y el 4, en ese orden. Entonces se puede apreciar pues que pues la fuerza, la distancia, pues lo que en un lado es 2,3, el R2,3 o F2,3, el otro es 3,2, y diferencia de signo. Y eso nos lleva a determinar qué tenemos, qué conocemos, qué no conocemos. Cuando al final pues tenemos 9 incógnitas, pues, por lo tanto una matriz de 9 por 9 que a su vez se coloca en la foto de la derecha, donde en la parte de la derecha están todos los valores que conocemos, en el medio pues todo lo que estamos buscando, y ya la matriz por sí, como la matriz de identidad, para llegar a lo que estamos buscando, que es el valor de cada fuerza. Próximo slide. Ahí está Pues, tú, pues estas son las gráficas que nos tiró CRIO. CRIO a la izquierda y MATLAB a la derecha. Quedó lineal, porque el punto que analizamos fue un punto al final del link 2, y pues como se supone que quedara, fue así en una línea recta, que sería el radio el largo de la pieza como tal, de ese radio. Y no importa la posición en que esté jotada la pieza, pues siempre va a ser, la posición siempre va a ser exactamente a los 372 milímetros que está del será punto, constante. sería constante. Y como hace evidencia, pues corroboramos con MATLAB y también salió constante. Y más precisa, que en verdad se ve el punto más exacto.
La velocidad también dio constante porque eso fue asignado en el análisis, perdón, en el análisis kinemático de trío, pues le asignamos un valor ya y pues la velocidad va a ser constante. MATLAB lo corrobora también y la aceleración pues también se va a conocer a la velocidad ser constante. Esa es la posición. En Creo pues usamos el feature de trace curve para que nos diera cuáles son los puntos en donde va a estar el punto de análisis. Y en MATLAB pues salió un poquito diferente. Estas otras gráficas son para otro punto que sería la parte de abajo de la botella, medidas de congelación a la parte de arriba de la botella. Que en este caso, pues sí, la posición y la velocidad y la aceleración van a variar con respecto al tiempo. Y pues ahí tenemos las gráficas que nos muestran los resultados de ese análisis. Ese fue el diseño final. Como se puede apreciar, es un diseño de 4 bajas, es doble. Este diseño pues tiene la ventaja de que la suspensión es individual por goma, lo cual le brindaría a este diseño más estabilidad que los previos dos. Ahí tenemos al compañero abajo enseñando la maqueta del diseño. Esa sería de un solo lado. Sube un poquito más. Súbelo. Un poquito más. Ahí. 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 Y esa es la maqueta funcionando exactamente como funcionaría el diseño que hicimos. Pues para culminar, un resumen de lo que hemos aprendido. El proyecto nos da un poquito de reto por la distancia y los compromisos de cada grupo, como por ejemplo Fabián que no está, pero pudimos repasar conceptos que quizá durante del trimestre no habíamos entendido mucho. Pudimos repasar en la implementación particularmente los últimos días, para lograr los cómputos, la aplicación en Creo, la aplicación en MATLAB. Se hizo el análisis de velocidad, de posición. Creo tiene una herramienta muy potente porque es muy fácil, desde cualquier punto se selecciona y te da una herramienta de análisis muy buena. MATLAB, pues un poco de input, donde pues, depende de los parámetros que se le establezcan, pues se estableció. Por ejemplo, en el de la velocidad pudimos establecer que se establece constante. No importa en qué punto de ese lindo tomemos la de esto, va a ser constante. Obviamente, si es 370, 300, como hicimos en CRIO, el punto, y en MATLAB creo que fue 772, habría que ir para atrás un poquito al slide, pues siempre va a ser constante porque es el radio de movimiento de ese link que es el que opera a los demás, porque ahí está el actuador. Lo pudimos palpar con la maqueta, como Eduardo, que Eduardo le enseñó.
sea, que sí está funcionando, sí se está moviendo. Así que nada, ¿cuál es el otro slide? La recomendación. Recomendaciones. Pero yo creo que Eduardo va a hablar un poquito de la maqueta, ¿no? Usted da las recomendaciones, Eduardo. Ok. Antes de las recomendaciones, Eduardo va a explicar un poco de la maqueta, cómo. Vale, perfecto. No me quitar esto. Está mute. Entonces mute. Eduardo, Dale mute. Eduardo, Ahora, Ahora. ahora. espérate. Ahora, ¿Por quién es que? básicamente esto es lo que teníamos diseñado para la clase de mecanismos. Pues que se había llegado a un acuerdo, el primer diseño no había sido el correcto. Esto básicamente fue la maqueta. La pude construir, esto es a través de PVC. La botella esto es a través de cartón. Voy a ir mismo un cartón dentro de otro. Como trabaja. Le hicieron los casquillos, que es lo. Obviamente vienen siendo los tornillos para separar los links. Básicamente el mismo movimiento, que es lo que pues está buscando en calcular allá en el proyecto. Este fue nuestro reto. En recomendaciones, pues es una clase que tiene mucho potencial, por lo menos de lo que hemos coincidido todos. Entendemos que quizá o haciendo dos secciones o haciendo la clase menos, un poquito de menos acelerador, aunque Extenderlo. entendemos que quizás hace parte de la premisa que hay conocimientos que tenemos que tener. Tanto añadiendo, se podría añadir un laboratorio, y todos coincidimos que si hay una clase que no deberían dar examen, posiblemente sea esta, y si no, una clase abultada de práctica, de ese feedback, de intercambios con profesor, porque ahí es que uno aprende, ¿ves? A veces uno, y ese tiempo entre pues, estudiar para entonces después hacer proyectos o hacer asignaciones, pues es bien tight en una universidad como esta que es trimestral. Y yo creo que más allá, si hay una clase que se podría experimentar para sacar o quizá por lo menos un día podría ser así como estamos cogiendo online, y otro día sea para práctica o intercambios en laboratorio para utilizar la herramienta de CRIO, que quizás no tanto para hacer un robot, sino para hacer este tipo de mecanismos. Y aquí es que deberíamos entonces sí experimentar CRIO. Porque aquí se le puede dar mucho uso al análisis, a las herramientas de análisis de diseño. Yo creo que esas son las recomendaciones básicas y nada, fue un trimestre difícil, complicado, por lo menos este grupo, por la coordinación. Mucho reto. Sí. Nada, llegamos a su disposición. Muchas gracias. Para culminar, el impacto global sería que el mecanismo que hemos diseñado es para aplicaciones del mundo real. Su función es evitar el vuelco en un vehículo, por ejemplo, cuando estás en una colina. En una situación en la que una persona conduce un vehículo en una superficie inclinada. No tendrá que cambiar de posición, dado que nuestro mecanismo lo corregirá por completo para el conductor. El mecanismo que hemos diseñado es una excelente manera de evitar distracciones cuando está en una colina y permite al conductor concentrarse en la carretera en lugar de tener que ajustar su posición de asiento mientras conduce. Esto puede ser peligroso. En general, el mecanismo es beneficioso para millones de personas que se enfrentan a situaciones similares como estas y ayuda a evitar una distracción adicional del conductor. Hace que el vehículo sea más seguro para operar. Con esto concluimos nuestro proyecto. Como Ricardo estaba diciendo, que esto fue un trimestre retante. Y nada, le decimos gracias a usted que nos tuvo Nos ayudó su tiempo muchísimo. para ayudarnos y explicarnos y nada, y al fin terminamos el proyecto y aquí estamos haciendo la presentación.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, profesor. ¿Y se acabó?